que, o sea, noté que hay unos vacíos, muchachos, que hay unos vacíos como de nosotros no tener claro el concepto de derecho objetivo y subjetivo. Y eso es primordial, es muy elemental. Es como nosotros no saber qué es el derecho, como no saber qué es una norma, como no saber qué es el derecho positivo, qué es el iusnaturalismo, el derecho natural. Es como nosotros no saber de a dónde y para qué y por qué emanan las normas, por qué las normas y con qué finalidad se hicieron, o sea, qué están regulando. Mm, ¿Cuál es el objetivo de la promulgación de una norma por medio de la autoridad competente o de esa autoridad que tiene ese poder soberano para emitir esa norma? ¿Quién le da esa potestad y quién le da esa soberanía y esa facultad? ¿Por qué se emanan las normas? ¿Para tratar qué temas? ¿Qué aditamentos tiene que tener una norma? ¿Para qué se crea una norma? Y miren que todo esto es elemental. ¿Por qué? Porque ese es el derecho. Es un conjunto de normas, es un conjunto de preceptos, es un conjunto de instrumentos jurídicos que se encargan de ¿qué? Regular la interacción del individuo en sociedad. Entonces yo estaba viendo, precisamente ahora, estaba viendo un video y me pareció interesante y tocan unos buenos temas sobre introducción al derecho, cosa que ya hemos visto, cosa que ustedes ya vieron, cosa que les estoy recalcando cada día más en las clases que estamos viendo. Entonces, quiero que tengan muy claros esos conceptos. Por decir lo que nosotros vamos a ver ahorita, nos hace falta es que miremos lo de bienes, miremos lo de familia, que es lo que vamos a ver ahorita y todo el cuento. Pero este video que les voy a mostrar va a traer una recopilación de lo que hemos visto hasta acá y vamos a tocar también el tema de personas y el tema de familia. Pero ¿cómo es el tema hasta acá? Vamos a tocar unos temas que ya debemos tener claros los conceptos de derecho, ¿correcto? No me interesa si la clase se nos va. Esta clase se nos va refrescando esos conceptos y aclarando y despejando dudas sobre lo que ya debemos saber. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Cuáles son los métodos de interpretación del derecho? ¿De a dónde salió el derecho consuetudinario? ¿De dónde salió la costumbre? ¿Cuándo la costumbre empieza a ser parte dentro del ordenamiento jurídico? ¿Qué características debe tener ese tipo de costumbre para que sea aceptado dentro de ese ordenamiento jurídico? Entonces quiero que veamos esto. ¿Les parece? Sí, Sí, señor, señor. gracias. Sí, señor. Y aquí está listo. Solamente se demora 14 minutos. Yo ya lo vi ahora. Coloquemos atención. O condenado. Apoyo histórico. Así hablaremos sobre persona, familia, propiedad, hechos y actos jurídicos, etc. ¿Por qué debemos estudiar esto? Como ya saben, el derecho romano influyó notablemente. No está compartiendo el video. Leyes. Entonces, al estudiar romano, estarán tomando las bases del derecho civil principalmente y Profe, discúlpeme, no se escucha. otras materias relacionadas. Bien, sigamos. Y tampoco se está viendo el video. ¿Sí? ¿No se está viendo el video? No, no, señor, no tiene la pantalla. No, señor, se está escuchando al fondo, pero no has compartido la imagen del video. Bueno. Deme un minuto, por favor. Comenzamos. ¿Ahorita sí? No, profe, todavía no. Ahí ya.
Ahora sí. Listo, profe, ahí. Sí, señor. Listo. El derecho se relaciona Escuchen ahí. habitualmente con la palabra jus, cuyo origen y significado no son muy claros. El jurisconsulto Celso, según nos recuerda Ulpiano, lo define como el arte de lo bueno y equitativo. En latín, jus est art boni et aequi. Esto nos hace entender que para los romanos el derecho era más un arte que una ciencia. Obviamente esta definición da a varias confusiones y recibió muchas críticas, ya que no todo el derecho puede ser considerado justo. Pueden existir normas injustas, pero podemos mejorar la comprensión de ella examinando dos aspectos por separado del derecho, como el derecho objetivo, llamado norma agendi por los romanos, que era el conjunto de normas establecidas para la convivencia social. Ya la facultas agendi, o sea, el derecho subjetivo, era la facultad o poder de un individuo que le permite realizar determinados actos. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oír. La moral y el derecho. Durante mucho tiempo se confundía derecho, moral y... Me acuerdo que con esto que están diciendo, nos acordamos de las reglas de uso, las reglas de decoro, las costumbres, las normas dentro de un conglomerado que vienen de la mano con la capacidad del libre albedrío de decisión de lo que quiere cada quien. Después aparecen las normas. Creo que eso ya lo tienen claro, ¿cierto? Chicos. Realmente lo que vimos es que era una norma, pero así tan específico como nos lo estás mencionando, ¿no? Bueno, listo. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena porque aquí vamos a ampliar el concepto, chicos, ¿vale? Y religión. Se pensaba que los tres tenían que estar plenamente uniformizados. Paulo, por ejemplo, afirma non omne quod licet honestorum est. O sea, no todo lo que es lícito es honesto. Con el Vecchio encontramos una nueva teoría. Todo acto humano consta de dos partes, una interna y otra externa. Moral y derecho se ocupan del mismo acto, pero desde esos dos puntos de vista. Así podemos listar unas diferencias. La moral no puede ser impuesta por la fuerza, el derecho sí. La moral mira más la intención que el acto en sí. El derecho da preferencia a lo exterior. La moral busca perfeccionar al hombre, el derecho busca la convivencia social armónica. La moral es más subjetiva y el derecho más objetivo. Moral y derecho sancionan, pero de manera diferente. La moral tiene una sanción social, mientras que el derecho tiene una sanción coercitiva. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. Los usos sociales. Estas normas representan un desafío al momento de distinguir su exacta naturaleza, ya que las normas jurídicas también se pueden llamar de convivencia social. La materia de las normas de trato social es diversa y los actos que caen bajo su esfera son variadísimos. Por esta razón, no es posible hacer una enumeración completa de dichos actos. Pero, por ejemplo, podemos citar el saludo, la forma de vestir, la etiqueta, las visitas, la conversación, la correspondencia, etc. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. Lo jurídico y lo arbitrario son conceptos antagónicos, contrarios entre sí. A lo jurídico se antepone lo arbitrario. Lo que es jurídico sigue la norma y lo arbitrario es una especie de antijuridicidad que adquiere una particular gravedad toda vez que proviene del poder público. O sea, el ente que creó la norma y la declaró obligatoria la viola. Romano,
compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Según Ulpiano, los preceptos del derecho son honeste vivere, alteum non ledere y sum quique tribuere. Significa vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Cicerón nos explica el alcance de estos diciendo: el primero se refiere a los deberes para con nosotros mismos, el segundo a los deberes para con los demás y el tercero a los deberes para con las cosas ajenas. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La justicia. Según la definición del Piano, justitia es constant et perpetua voluntas ius sum quique tribuere, o sea, la justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo. Este concepto es clave dentro del derecho romano y es uno de los más citados. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La jurisprudencia, ella se define como jurisprudentia es divinarum ad que humanorum reum notitia justi ad que inustia ciencia. O sea, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Romano, La jurisprudencia, ¿dónde se aplica en nuestro Estado? ¿O cómo se aplica en nuestro Estado? ¿Qué es jurisprudencia? Las sentencias, creo que. Las sentencias. ¿Alguien más? Es la que se aplica por la Corte Suprema de Justicia cuando se ven tres sentencias iguales. Ven, Corte Suprema de Justicia, ¿y a dónde queda el Consejo de Estado y a dónde queda la Corte Constitucional? Si todos ellos administran justicia según el artículo 116 de la Constitución Política. Se aplica como una fuente auxiliar, dependiendo del caso. Es una fuente auxiliar. Bueno, la jurisprudencia es emanada ¿de quién? De las decisiones judiciales, ¿ya? Promulgadas o proferidas ¿por quién? Por el operador jurídico, o sea, el juez de la República, ¿correcto? patriota, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Derecho público, estos conceptos de derecho público y derecho privado se atribuyen a Ulpiano también. El derecho público nos dice: publicum ius est quod ad statum rei romanae expecta. O sea, el derecho público es el que se refiere al estado de las cosas romanas. Romano, compatriota, oídme defender y guardad silencio para oírme. Derecho privado, este se define como jus privatorum est quod ad singularum utilitarem pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho privado y el derecho público? Que el derecho público se basa como en los bienes del Estado y el derecho privado es como de mi interés personal. No. ¿Cómo me vas a decir tú que el derecho público se basa en los bienes del Estado? No. O bueno, en el claro, interés general de la sociedad. ¿Cómo así? ¿Y entonces en el derecho privado no hay interés general? ¿No hay sociedad? No entiendo. Yo lo asumo como que es más un interés personal, o sea, como algo que me afecta a mí directamente. No, y en el derecho público no nos afecta, en el derecho privado no nos afecta. Si usted le están cobrando un título... Pero me puede afectar a mí, más no al resto de la sociedad. Pero si yo no profiero una norma en los cuales lo cobija a usted respecto a un acto jurídico, respecto a un hecho que va a tener una consecuencia jurídica, ¿no cree que tiene que tener una ley de orden público? También, tanto en el derecho privado como en el derecho público. Bueno, tengan muy presente que el derecho público es aquel que se encarga de la regulación entre el Estado y los administrados o los coasociados.
¿Ya? ¿Quiénes son? Todos los ciudadanos. Entre el Estado y el ciudadano es el que limita la estructura del Estado. Yo creo que yo ya les había dicho eso. Y en el derecho privado es que la relación de quién, de los individuos particulares. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque es que en el derecho romano estamos viendo el derecho público, que es emanado de ese senado, que es emanado de esas curias, que es emanado de esos magistrados. Pero también vemos que hay una relación entre quién, entre el propio Estado y quién, y todos los del pueblo romano. Y por otro lado, vemos las relaciones que se dan entre ellos mismos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que esa norma es emanada del derecho público, porque es emanada de una autoridad que se encarga de administrar, ¿sí? Se encarga de proferir el compendio normativo, llamémoslo así, de proferir esas normas. ¿Para qué? Para que permitan la convivencia del individuo. Entonces vamos al otro mundo. Cuando nosotros tenemos una relación entre dos particulares, ya hay un vínculo, supongamos un ejemplo, un vínculo contractual, una compraventa. Esas normas que fueron emanadas de esa autoridad terminan siendo ¿qué? Implementadas para proteger los derechos que se derivan de esa relación que hay acá. Entonces quiero que tengan eso muy en claro. Desayunar cereal, ayer comimos huevo. ¿Perdón? Y antes comimos salchichón. Bueno, sigo. O sea, derecho privado es el que pertenece a la utilidad de cada individuo. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oír. Derecho natural. Hablar del derecho natural no es fácil. Se trata de un concepto muy antiguo que revela la obsesión del hombre por el sentido de justicia. El derecho natural es definido como jus naturalis est quod natura omnia animalia docuit, o sea, es el derecho que la naturaleza enseñó a todos los animales. Gallo definió como el conjunto de principios emanados de la divinidad y depositados en la conciencia humana inmutables porque son la noción abstracta de lo justo. Pablo dice que es aquello que es siempre bueno y justo. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oír. El derecho de gentes, el jus gentium, es aquel derecho que... Coloquémosle bastante cuidado a esta partecita, ¿sí? Por favor. Derecho de gentes. que la razón natural establece a todos los hombres, o el conjunto de normas que los romanos tenían en común con pueblos civilizados de la antigüedad o que aquellos crearon en las relaciones con estos. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oír. El derecho civil, el derecho de gente se aplicaba a ciudadanos y extranjeros, mientras el derecho civil era exclusivo para las relaciones entre romanos. Es el derecho que cada pueblo establecía para sí y solo podían gozar los miembros de la ciudad. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oír. El derecho normal, o conocido en Roma como jus comune. Esto deriva de la característica de que las normas deben ser generales, o sea, aplicadas a todos los ciudadanos sin distinción. Pero existían excepciones a este principio. A esto se llamó el derecho singular, que no significó la derogación del derecho normal. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oír. El derecho singular, privilegios. El jus singulare fue definido por Pablo como el que contra el tenor de la razón ha sido introducido con autoridad de los que lo establecen por causa de alguna utilidad particular. O sea, a veces es necesario suavizar el rigor del derecho normal
para favorecer el tratamiento de situaciones especiales o particulares conforme a reglas más adecuadas para su individualización. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. De la interpretación de la ley, un texto romano dice, aunque sea clarísimo el edicto del pretor, no se ha de desatender, sin embargo, su interpretación. Podemos establecer así diversos tipos de interpretación. El legislativo, hecho por el propio creador de la norma. El judicial, hecho por el magistrado al aplicar. Y la doctrinaria, hecha por los estudiosos del derecho. Atendiendo a otras reglas, podemos también tener otros tipos. La gramatical revisa más las palabras. La lógica, su pensamiento o espíritu de la letra. La analógica, cuando se aplica otra norma a un caso parecido o conexo. La extensiva es ampliar las disposiciones de la ley a casos no previstos. Y la restrictiva es contraria. Solo se aplica a casos contemplados en la ley. Romano, compatriota, oídme defender mi causa y guardar silencio para oírme. El principio de irretroactividad de la ley. Esta creación romana es utilizada en casi todas, para no decir todas, las legislaciones del mundo. Decían los romanos, limitamos la autoridad de la Constitución al porvenir, a contar desde el día de su promulgación, porque es necesario que las leyes no dispongan sino para el futuro, a fin de evitar que su imperio sobre el pasado no sea ocasión de procesos injustos. Nuestra Constitución Nacional recoge este principio al decir, ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo la que fuere más favorable al encausado o condenado. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, buenos días. No me quedó claro qué es el derecho singular. Derecho individual de cada persona, es decir, nosotros tenemos un derecho emanado del derecho subjetivo, ¿sí me entiendes? Emanado de la norma, es un derecho abstracto, pero ¿dónde está arreglado, dónde está normado? En el derecho positivo. ¿Cuál derecho positivo? En la misma ley. Entonces, es el derecho individual, ¿correcto? Vale, pues. ¿Alguien más? ¿Por qué tan callados? Cuéntenme. ¿Nos puedes enviar el link de ese video? Está bueno. Sí, bueno. Sí, claro que sí. Profe, discúlpeme, una inquietud. Dime, Alejo. Profe, la verdad es que no, con todo el respeto, no me quedó muy claro lo que tú nombraste sobre lo de la jurisprudencia. Bueno, mira, la jurisprudencia es emanada ¿de quién? De los jueces. ¿Es emanada de quién? De las altas cortes. Es emanada de los que administran justicia, ¿ya? Que ejercen funciones de carácter jurisdiccional. Entonces, cuando se emana unas sentencias respecto a la violación de un derecho X, de pronto se coge en esa misma línea, pero ¿son qué? Son sentencias emanadas de la autoridad competente, o sea, ¿de quién? Un juez de la República. Cosa diferente es precedente judicial, que ya el precedente judicial es que hay una misma línea, hay una misma postura por las altas cortes respecto a la posible violación de un derecho, ¿correcto? Pero, sí, señor, pero digamos entonces, tú decías que miráramos el artículo 116, que ahí decían, que prácticamente decían los jueces que Las que pueden... ejercen funciones de carácter jurisdiccional.
Correcto, pero eso sí ya sería, es que yo, o sea, yo lo volví a leer y yo pienso que es muy distinto a lo que tú estás diciendo, con todo respeto. ¿Por qué? Tranquilo. Porque si miramos el artículo 116, obviamente también tiene que entrar el fiscal general de la Nación, que es un organismo Pero es que, público. ojo, la fiscalía es el ente acusador del Estado colombiano, aquel Pero que no, inicia de oficio, administra justicia, pero él no es un juez de la República, ¿ya? exacto. Y de él no emana, perdóname, de él no emanan sino actos que administrativos, ¿correcto? Porque ¿quién emana las funciones jurisdiccionales, las funciones judiciales de los jueces de la República? Ya sea de comunidades especiales, ya sea de la justicia penal militar, bueno, de las Es que altas digamos, cortes, o sea, profe, como el profesor de introducción al derecho, creo que un compañero tuvo la oportunidad de preguntarle que cómo se va la jurisprudencia, y él dijo que una jurisprudencia se va por un juez. ¿sea por qué? Por un juez. Por eso, ¿y qué te estoy diciendo yo? No, pero yo digo, o sea, cualquier juez puede dictar jurisprudencia, no, claro que no. No. Eso es lo que venía, profe. Sino que tal vez cuando él le dijo juez, estaba generalizando. No estaba hablando en singular, en un solamente juez, un solo juez. Porque un solo juez, ¿qué va a hacer? Obviamente usted necesita más antecedentes judiciales, jurídicos. ¿Para qué? Para llegar a un precedente. ¿Para qué? Para llegar a una jurisprudencia. ¿Sí me entiendes? Sí, señor, sí, Pero, claro, lo entiendo, profe. pero ¿te queda claro lo del artículo 116? Sí, sí, señor, sí. Tranquilo, Bueno, profe. Muchas gracias. listo. Bueno, ¿alguien más? Bueno. Profe, una pregunta, es que no alcancé, o sea, no escuché muy bien el principio y reto, ¿qué? Decía lo último. ¿Retroactividad? Sí, porfa, también Bueno, no. ¿qué es el principio de retroactividad? Es decir, que una norma que se profiera mañana no puede desfavorecer las condiciones de la persona que ha sido condenada. Es decir, a mí me condenan hoy con 5 años de cárcel, un ejemplo, cualquier delito, yo qué sé. Y resulta que mañana sale una norma y ya no me van a condenar por 5, sino por 7 años, porque la norma está ampliando el tiempo de castigo, de privación de la libertad. Entonces mira que la norma no se puede aplicar la retroactividad de la misma. Y si se va a aplicar la retroactividad de la misma, debe favorecer la condición, debe favorecer a la persona que está siendo condenada, ¿correcto? O sea, Vale. mira por decir, cuando nosotros creamos una norma, cuando yo digo nosotros, bueno, el Congreso crea una norma que va a modificar unos derechos, esa misma norma se encarga de preservar a aquellos que ya han cumplido los requisitos hasta este momento, ¿sí? Sin dejarlos desprotegidos con la nueva norma. Pero entonces, ¿qué pasa? Que miren que nada menos tratan de protegerlos para que la norma siga otro cauce, no desfavoreciendo las prerrogativas que puede tener la otra persona. ¿Entendido? Profe, eso fue lo que yo comenté en la clase de introducción al derecho con respecto a que las normas funcionaban de manera ultraactiva y no retroactiva. Sí. Ese tema ya lo habíamos como tocado con anterioridad. Pero a ¿Le mí quedó no me claro? quedó ¿Zulma claro. fue la que me preguntó? ¿Claudia? No, sí. Lo que No, pasa es que yo, Perdóname, Cristian, perdóname. Claudia, ¿me decías? es que no lo tenía claro, profe, entonces por eso lo pregunto. Ah, perfecto, listo. Bueno, sigo. Bueno, dice, la personalidad jurídica conlleva la asistencia en los sujetos de dos requisitos, una capacidad de derecho y una capacidad de hecho. Ya habíamos visto ayer, inclusive aquí les tengo, las personas naturales y las personas jurídicas. Lo veíamos desde el punto de vista romano, cómo era la connotación de ellos, cuáles eran las características, quién era aquel catalogado como persona, y lo trajimos aquí a la actualidad
Y también lo vimos tanto en la Constitución, vimos también la protección que se le da al nasciturus, vimos la protección que se le da a la madre, vimos también los derechos que ya emanan, vimos cuando nos define el Código Civil que ya es persona, nos damos cuenta que tiene que estar desligado del vientre materno, que tiene que estar aspirado, bueno, una cantidad de cosas que nos permite determinar cuáles son los derechos, o sea, por qué emanan. Entonces veíamos cuáles son los atributos de la personalidad, que con el simple hecho de ya existir, como me lo define el Código Civil, yo ya tengo un derecho a un nombre, yo ya tengo un derecho a una residencia, a una nacionalidad, entre otros. Que eso ya va innato en el individuo como tal, que va ligado con ¿qué? Con los derechos individuales, que va ligado con ¿qué? Con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Pero entonces veíamos que en la época romana, esa connotación de persona, esa connotación de individuo, se daba desde otras ópticas. Con el simple hecho de haber nacido, usted ya no tenía una cantidad de derechos, sino que tenía que reunir unas características en las cuales le daba una capacidad de derecho y una capacidad de hecho. Pero resulta que no solamente se crearon no solamente vienen las personas naturales, las personas individuales, la persona como tal, sino que aparece otra figura abstracta que es que las personas jurídicas, que son ¿qué? Individuos, personas, sociedades que se forman para cumplir un objetivo. Es que lucrarse, podríamos decir que lucrarse. Pero veíamos que en la época romana se daban dos personas jurídicas, que eran ¿cuáles? Las corporaciones y las fundaciones. Las fundaciones. Veíamos que en las corporaciones se daban de diferentes aspectos, se daba privado, se daba tal. Déjenme acá. ¿Para cuándo es el otro examen? Para el 19 de mayo. 19. Sí. Las fechas están así. El primero fue el 8 de mayo, el segundo 19 de mayo y el último 26 de mayo. Perfecto. Entonces veíamos que teníamos que las corporaciones y las fundaciones, y que las corporaciones se daban a nivel popular, se daban a nivel municipal. Entonces decíamos que en la actualidad, claro, el Estado es una persona jurídica. El Estado es una persona jurídica. Los municipios, departamentos, entes territoriales son personas jurídicas. ¿Qué me hace persona jurídica? Me obligo, adquiero derechos, pero tengo autonomía e independencia administrativa, jurídica, presupuestal, ¿ya? Pero entonces cuando yo formo esa figura de persona jurídica, es deber del legislador que crear un marco jurídico, un ordenamiento jurídico que permita regular y a la vez proteger a este tipo de sociedades que se forman como personas jurídicas. Y así las vemos contenidas en el Código de Comercio. Vemos que son muchas las clases de sociedades que se pueden formar. Tengan eso claro, como una sociedad como cuál, comandita, sociedad anónima, sociedad simplificada, limitada, unipersonal, bueno, entre las que permite la misma norma formarse. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas jurídicas, tanto en Roma como en la actualidad, tienen que reunir unos requisitos. Tienen que reunir unos requisitos que están reglados, que están normados, ¿ya? Tienen que reunir unos requisitos ¿para qué? Para que el Estado pueda proteger ese tipo de actividades y los actos que se derivan de los mismos, o los actos que se pueden dar entre las mismas personas jurídicas. Entonces veíamos que también aquí ya tenemos las sociedades, universidades, municipales, y después hablábamos de ¿qué? De las fundaciones.
¿Qué decíamos? Que se entiende por fundación aquel patrimonio conjunto de bienes destinados para el fundador, aunque a un lícito determinado. Se cree que una fundación es sin ánimo de lucro, ¿correcto? El reconocimiento de Roma de la persona jurídica de las fundaciones fue mucho más lento, en otras cosas, porque su proceso de abstracción a partir de la persona física es bastante más complejo. Entonces, ¿qué tenemos? La fundación de patrimonios consignados a una persona existente, fundación de alimentos, tenemos reconocimiento como verdaderas fundaciones. ¿Listo? No quiero profundizar más en esto. Lo quiero dejar allí. Y vamos a ver que ya tenemos entonces la persona natural y la persona jurídica, que en los cuales ¿qué? Tiene una capacidad. Hay que tener en cuenta que cuando hablábamos en el derecho romano, se tienen que dar tres connotaciones o tres características relevantes. ¿Cuáles son? Tener un Estado que ser libre, tener la ciudadanía, ser ciudadano y tener un estatus de familia, ¿ya? En los cuales que con esos tres elementos podía que ejercer muchos derechos y podía ejercer derechos tanto civiles, políticos, entre otros. Porque tengan presente que quizás todo habitante o ciudadano del pueblo romano, inclusive los peregrinos, recuérdenlo, también tenían unas normas que tenía la protección de los mismos. ¿Para qué? Dentro de la relación del pueblo romano y otros pueblos. Entonces, mire que todos tenían unos derechos, pero al momento ya de ejercer actividades del derecho privado como tal, tenían que reunir esas tres características. Usted podía tener una de esas características o tener dos y tener derechos y tener libertades dentro del pueblo romano, pero ya como ejercer como tal actividades de derecho privado, tenía que reunir estos tres elementos. La capacidad de hecho es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos de que se es titular. La capacidad de hecho se determina por vía de excepción. Son incapaces de hecho aquellas que la ley señale como tales. Entonces, tenemos los estatus. Un momento, por favor. $15.04. Listo. 15.04. Vamos por acá. No. Este es ese es el código de comercio. Yo tenía una pregunta. Dame un minuto. Gracias. Dame un minuto. 15.04. 15.04. ¿Dónde está? Acá. Miren nada menos acá. ¿Quién se puede obligar actualmente en el Estado colombiano? Perdón, profe, no le escucho el interrogante, qué pena. ¿Quién se puede obligar en el Estado colombiano? Los mayores de 18 años, profesor. Los mayores de 18 años. ¿Solamente los mayores de 18 años?
¿Quién se Profe, puede... Extranjeros también, toda persona que... Todos los que Todos los tengan calidad de ciudadanos y que tengan la capacidad de... Muy bien, entonces mire que nada menos la norma nos dice, para que una persona se obligue a otra por una autodeclaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz. ¿Y quién es capaz? Aquellas personas que tienen sus facultades físicas y mentales y tienen que la edad requerida para poderse obligar. Porque es que tengan en cuenta que también puede tener no la edad requerida, pero se puede sanear. O sea que la nulidad no tendría que ser absoluta, sino parcial, respecto a si es derivada de una obligación jurídica. Entonces, que consiste en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios. O sea, ¿vicios de qué? Que no esté influenciado, que no esté engañado, que, bueno, que sea algo honesto, transparente y que no esté coartado su capacidad de decisión contractual. Que recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Presunción de capacidad: toda persona es legalmente capaz, exceptuando aquellos que la ley declare incapaces. Después vemos incapacidades absolutas o relativas, lo que les estaba diciendo. Profe, tengo una pregunta. Pero en el caso que usted dice que quienes están obligados en Colombia, ¿en qué espacio quedarían los extranjeros? Porque pues ahí habla de los, o lo que entiendo es que está refiriéndose a los nacionales, a las No, personas, a todos. a todos en general. Claro. Te voy a preguntar algo. ¿Viene alguien a Colombia, un extranjero, a pasar vacaciones? Está obligado a cumplir todas las normas, Sí. leyes que hay en el territorio colombiano. Pero por el simple hecho de bajarse del avión aquí en Colombia, ya no empiezan a darse una cantidad de obligaciones desde muchos aspectos. Sí, eso era lo que quería pues aclarar. Entiendo que tienen las obligaciones, entonces como en la definición debe abarcar los nacionales y los extranjeros. No, se entiende que es para todos, porque es que tenga la capacidad de obligarse, tenga la capacidad que exige el Estado colombiano para que usted pueda obligarse, que reúna las características. ¿Estamos? Ok, gracias. Profe, discúlpeme, respecto a los extranjeros, los que son cónsules y no tienen como, no digo contrato diferente, pero una norma diferente respecto al extranjero normal en el país. No, pero es que ahí ya ejerce carrera diplomática, ahí ya tiene que ver Cancillería, ahí tiene que ver ya Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí ya es algo diferente porque eso ya es de carrera diplomática. Eso ya es algo diferente porque ya en carrera diplomática está en representación del Estado al cual pertenece. Por eso tenemos un consulado, por eso tenemos una embajada, embajadores y cónsules en todo el mundo. ¿Estamos? Sí, gracias. Profe, una pregunta. Dime. En el momento, con el ejemplo de que se baje un extranjero de un avión, de lo que sea, de cualquier medio de transporte, estaría bajo el imperio, ¿cierto?, del derecho internacional, de esos convenios internacionales. Venga, si nosotros vamos a ver el convenio de Montreal, el de Montevideo, el de Versalles, todo esto, son normas internacionales que protegen ¿a qué? Al pasajero, al consumidor de tiquetes aéreos. Hay normas de carácter internacional. Por decir, cuando se da un pleito jurídico respecto a la prestación del servicio aeronáutico, se aboca a esas normas, porque son de protección a nivel mundial, ¿ya? Pero ya no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, exactamente esa. Gracias, profe. Perfecto. Bueno. Y obviamente hacer un extranjero,
Un transeúnte de un estado también tiene la protección obviamente, de todos los pilares del derecho internacional. ¿Listo? Perfecto. Muy claro, profe. Gracias. Vicios de consentimiento, los vicios de que pueden obedecer el consentimiento, por error, por fuerza o dolo. Hecho sobre la especie de auto objeto. Esto lo vamos a ver someramente la otra semana con obligaciones, porque ustedes ya van a ver esto después en su clase, pero con la clase de obligaciones, pero quería que vieran esto. ¿Listo? El objeto lícito. Hay un objeto lícito en todo lo que contraviene en el derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse a la República de la jurisdicción o reconoce por las leyes de ellas nulas por los vicios de objeto. ¿Listo? Quería que vieran eso respecto a, por lo menos que sepan dónde está ubicado, quién se puede obligar, cuándo me puede obligar, quién puede suscribir un contrato. Quería que anteriormente, espere que precisamente estaba buscando aquí mi celular, esperen a ver si aquí está. La reciente ley 1996 del 26 de agosto de 2019 incorpora cambios sustanciales en el tratamiento de las personas con discapacidad mental y elimina la limitación de la capacidad legal o de ejercicio que respecto de ella contempla el artículo 1504 del Código Civil. En consecuencia, se deroga, entre otras disposiciones, artículos de la Ley 1306 del 2009, dentro de las cuales se definía las circunstancias que permitían declarar bajo interdicción. ¿Quién es una persona interdicta? Cuando sea Que no declarada, tiene capacidad. Muy bien. ¿Y cualquier persona puede ser interdicta o qué tiene que tener? No, debe ser declarado por la ¿Por qué? autoridad, por un juez de la República. declarado por un juez. Correcto, correcto. En consecuencia, se derogan otras disposiciones del artículo de la Ley 1306 del 2009, entre las cuales se definían las circunstancias que permitían declarar bajo interdicción a una persona en condición de discapacidad mental absoluta, en los términos que preveía el artículo 17 de dicha normatividad, o inhábil a quienes se encuadraran en los parámetros previstos para la discapacidad mental relativa conforme al artículo 32 de dicha ley. Recordemos que la capacidad legal de una persona, conforme al inciso final del 1502 del Código Civil, consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio y la autorización de otro. ¿Lo leímos? Listo. Dicha norma se compila con el artículo 1503 del Código Civil, que establece la presunción de la capacidad legal, al indicar que toda persona es legalmente capaz, excepto aquella que la ley declara incapaces. Y la ley declara quiénes eran incapaces. El artículo 1504, cuyo tenor hasta ahora disponía, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. El inciso tercero, modificado por el artículo 60 del decreto 2820 del 74, el nuevo texto es el siguiente. Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y la disposición que se hallen bajo interdicción. Disipadores. Para la incapacidad de esas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias, o sea que hay relativa. Entonces, ¿qué pasa? Lo anterior de disposición debe aplicarse con la precisión tanto de la Corte Constitucional, que en la sentencia C-983 del 13 de noviembre del 2009, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Treviño, determinó que la expresión por escrito, que transcribo entre paréntesis, los cambios. Listo. Deme un minuto, por favor.
Listo. Bueno, entonces, menos mal cayó como anillo al dedo esta parte que les estaba mencionando de que hay una modificación sobre las personas que son incapaces. Bueno, ¿me han entendido? Señor. Profe, en el caso de las personas incapaces, para establecer obligaciones o derechos, ellos tienen que recibir algún tipo de tutela o protección especial. ¿Cómo? O sea, mejor dicho, o sea, las personas que no se consideran capaces no podrían formar tampoco negocios o empresas, o para ello tendrían que tener una tutela especial. Sí, claro, obviamente, pues obviamente los que no pueden ejercer sus derechos, o sea, que no puede obligarse, entonces necesita un representante, necesita alguien, un custodio, necesita un acudiente, ¿listo? Bueno, entonces tenemos el estatus que libertes, o sea, de libertad, tenemos el estatus de ciudadanía y tenemos el estatus de Familia. Listo, entonces vamos a leer este estatus liberty. ¿Alguien que... En Roma, el primer requisito para que el hombre fuera sujeto de derecho era el status libertis, es decir, la condición libre. El esclavo era persona, servil caput, pero no sujeto, sino objeto de derecho. Solo el hombre libre, liberum caput, puede ser sujeto de derecho. Profe. Dime. Hasta ahí. Sí, es que me está fallando el... Listo. Entonces, nos decían que en Roma el primer requisito para que el hombre fuera sujeto de derechos era que el estatus que libertis, es decir, la condición que de libre. El esclavo era persona, servil capture, pero no sujeto, sino que objeto de derechos. Objeto de derechos y sujeto de derechos. Entonces, aclaremos acá. Si yo tengo el estatus de libre, soy libre, tengo que, soy sujeto de qué? De derechos, ¿correcto? Puedo ejercer derechos, puedo obligarme, puedo suscribir obligaciones, ¿ya? Pero en cambio el esclavo es que es un sujeto, no es un sujeto de derechos, sino un objeto de derecho, porque es que es un instrumento que hace parte de las relaciones que efectúan los sujetos de derecho, que son quienes, aquellos que tienen la libertad. Solo el hombre libre puede ser ¿qué? Sujeto de ¿qué? De derechos. Una pregunta con eso. Es que en la clase de introducción al derecho el profesor no me aclaró una duda que yo tenía. ¿Yo? No, de introducción al derecho. Ya. Es que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, algunos, por ejemplo, ríos o parques o demás, también son considerados en ese aspecto como objetos de derecho, no sujetos de derecho. ¿Cómo? Es que, por ejemplo, pues yo había visto unas noticias en la televisión que con respecto al río Magdalena se había establecido como un objeto de derecho. Sí, ¿y no es un objeto de derecho? Sí, pero, o sea, no tenía claro qué cualidades exactamente tenían al declararse de esa manera. El artículo 79 de la Constitución Política me dice que es deber del Estado proteger la diversidad, proteger todos los recursos ambientales. Cuando nosotros hablamos de un río, obviamente un río es un recurso hídrico,
es una fuente hídrica, ¿ya? Para satisfacer necesidades de los humanos, para desarrollar actividades comerciales, todo, bueno, en todo caso viene a ser parte de ese patrimonio ambiental. Obviamente, ¿quién es el sujeto de derecho? Nosotros, los individuos como tal. Pero yo, ¿por qué necesito ese río? ¿Para qué? Para satisfacer mis necesidades. ¿Y para qué? Para poder vivir. ¿Por qué? Porque ese artículo 79 va ligado con el artículo 11 del derecho a la vida. Yo necesito todos esos elementos hídricos del campo, del aire, de la flora, de todo el cuento, de la fauna y flora. ¿Para qué? Para subsistir. Entonces, ¿qué? ¿Eso es un bien o es un patrimonio ambiental? ¿Que es deber de quién? De todo el conglomerado, proteger la diversidad, la biodiversidad. Entonces, ¿son qué? Objetos de derecho. Que todos estos elementos me sirven ¿a quién? A los sujetos de derecho. ¿Correcto? Ahora sí me quedó más claro. Gracias, profe. Menos mal. Bueno, profe, yo tenía otra preguntita ahí. Gustavito, déjeme seguir y déjela en el tintero, ¿vale? Déjeme por lo menos, yo explico la próxima y ya. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Los tres estatus. Estatus civitatis. Alguien que me la lea, por favor. Status civitatis, persona física en Roma. Para ser considerado persona física tiene tres estatus: status libertatis, ser libre; status civitatis, ser ciudadano; y status familiae, no estar bajo ninguna potestad. La falta de un estatus se le conocía como capitis deminutio. Desmenucemos un poco. Entonces ya tenemos que el estatus de libertad me da a mí la connotación de ser ¿qué? Un sujeto de derecho. ¿Listo? No un objeto, sino un sujeto de derecho. Esa es la connotación que me da a mí el estatus de libertad. Persona física. Aquí me dice el estatus civita. Es persona física. En Roma, para ser considerado persona física, tenía que tener tres estatus. Estatus libertis, ser libre; estatus ser ciudadano; y estatus que no estar bajo ninguna potestad. La falta de un estatus se le conocía como capitus diminutus. Capitus diminutus. Si yo no tengo estos tres estatus, venía a ser un ¿qué? Un capitis diminutum. ¿Por qué? Porque yo solamente al tener esos tres estatus, como les he nombrado, como les he enfatizado, como les he mencionado, podía ejercer los derechos civiles y derechos políticos. ¿Correcto? Listo. Listo. Estatus familia. El estatus familia en Roma se entiende por tal la distinta posición en que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a determinada familia. Óigase bien. En Roma se entiende por tal la distinta posición en que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a determinada familia. En ese sentido, tanto el alien iuris, es decir, el que está sujeto a la potestad, óigase bien, como el sui iuris, o sea, el que no lo está, tiene un estatus de familia. Pero solo el último goza de plena capacidad jurídica y puede ser titular de toda clase de derechos. ¿Qué pasa? Mire que el sui iuris, ¿qué pasa? Que el sui iuris es el que tiene la libertad. ¿De qué? De poder ¿qué? Ejercer derechos. ¿Por qué? Porque no está bajo la tutela, la guarda, la curaduría ¿de quién? De un pater familia, o sea que se puede obligar libremente. Tengan muy presente, y ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas, que
el pater familia podía vender a sus hijos o podía convertir a alguien en esclavo. Entonces, obviamente, si yo dependo de ese pater familia, yo no me podía obligar. Es lo mismo que sucede ahorita en la actualidad. ¿Yo me puedo obligar siendo menor de edad? No. Se puede obligar una persona, un ejemplo. Yo tengo 12 años. Uno con 12 años ya maneja muy bien la tecnología, todo el cuento. Y resulta que yo voy a suscribir un contrato con Amazon. Voy a comprar algo. Resulta que ese contrato de compraventa de un bien, supongamos que es una consola de juegos de video. Y entonces me llega la consola de juegos de video, pero me llega mala. Llega mala. Yo suscribí el contrato por la plataforma, pero a mí el ordenamiento o las leyes de orden público del Estado colombiano me protege. Yo puedo comparecer con la edad de 12 años a los estrados judiciales. No. ¿O qué puede pasar? ¿Necesita de un representante? Ah, correcto. Necesita de un curador, necesita del representante legal, necesita del qué, de aquel que tiene su custodia. Entonces, ¿qué pasa? Miren que yo no tengo esa capacidad de obligarme. ¿Por qué? Porque yo dependo de esa figura maternal, paternal, y según la ley yo no puedo suscribir un contrato. Entonces no se les olvide que el estatus familia es ese vínculo que hay dentro de una familia. Pero hay que tenerlo presente de que puedo ser libre o puedo estar bajo la curaduría o la guarda de un pater familia. Y eso en eso que interfiere, en que puedo ejercer derechos o no puedo ejercer derechos. Listo. Profe, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Dímelo. Cuando envían a un menor de edad a un reformatorio, ¿eso tiene que ser con autorización del papá? ¿O Un reformatorio. Es un reformatorio. O sea, cuando cometen delitos así que antes de la edad que los envían como a un sitio para una rehabilitación. O sea, va el muchachito de 12 años, va y le causa impactos de bala a una persona terminando con su vida. Entonces yo le pido permiso al papá como Estado para que vaya y lo deja ingresar y irse de vacaciones a un centro. No. Pero como no están obligados. No, pero de todas maneras hay unos tipos de normas que sí deben ser privados de la libertad. Y obviamente, pues si hay una edad como la de los 12 años y todo el cuento que tiene un trato especial por el Estado, pero tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado, desde luego que sí, porque está infringiendo la norma. Ya tiene la capacidad de diserción entre lo bien y lo malo, de decisión, y ya sabe lo que está haciendo. Gracias. Listo. Profe, ahora sí puedo formular mi pregunta. Hágale, Gustavo. Para complementar lo que decía el compañero, lo que sucede es que el Estado le quita la patria potestad a los padres y la toma el mismo Estado y él entonces toma las consideraciones necesarias para hacer una resocialización, una reincorporación del niño. Y mi pregunta iba principalmente, por ejemplo, con lo de la persona jurídica, que por ejemplo en la antigua Roma los esclavos que no eran de derecho también podían entrar en la administración de una persona jurídica creada por un padre. No se te entiende bien, Gustavo. Es que mi pregunta va por el lado de la persona jurídica. En la antigua Roma, la persona jurídica podía ser administrada por un esclavo, ¿cierto? Así no... ¿Cómo? En la antigua Roma una persona jurídica podía tener a merced de ellos esclavos, ¿sí? Pero yo he leído en textos que refieren que los esclavos eran administradores también de ciertas personas jurídicas. Pero seguían siendo esclavos. Sí, exacto. O sea, tenía la connotación, porque es que yo como amo, yo puedo decirle a usted, a administrar esta sociedad,
¿qué voy a hacer? Va a estar pendiente de esto. Ya sigue siendo esclavo. Sigue siendo cosa. Claro, Sí, objeto. es que, ¿Listo? profe, mi pregunta va, por ejemplo, si la persona jurídica es la que adquiere derechos y obligaciones en la actualidad, un menor de edad o un grupo de menores de edad podrían conformar una persona jurídica y ser esa persona jurídica la que recaiga sobre ella las obligaciones y derechos que ellos no cumplan con los otros requisitos como los de la mayoría de edad. Respóndeme tú mismo. Mira lo que tú me estás diciendo. Me estás diciendo que unos menores de edad están constituyendo una persona jurídica. De poder hacerlo, lo pueden hacer, pero tienen la capacidad de obligarse. A mí el Estado colombiano me dice que tiene que tener una mayoría de edad para poderse obligar, pero quizás se obligaron y resulta que cuando se va a determinar o a querer decretar la nulidad del acto jurídico, se puede identificar de que, no son, que son menores de edad, pero es una nulidad relativa, o sea, podría decirse que es una excepción a la regla porque ya está próximo a subsanar ese hierro o a subsanar ese inconveniente que tenía. Pero, o sea, si yo soy menor de edad y voy a constituir una persona jurídica, no. Primero que todo, no. ¿Cómo voy a registrar los documentos? A no ser que yo sea una persona, un menor y tenga un apoderado. O que el Ya, representante legal sea mayor de edad, ¿no? sí, ya caso es diferente. No, bueno, pero ya es un vínculo diferente. O sea como sea, yo ya tengo que cumplir ¿con qué? Con todos los requisitos estipulados dentro del ordenamiento jurídico. ¿Para qué poderme obligar? ¿Para qué suscribir un contrato? ¿Para qué poder formar una sociedad? Para poderme convertir ¿qué? En una persona jurídica. ¿Listo? Bueno, sigo. Para que un sujeto pueda disfrutar de plena capacidad jurídica, es pues condición, entre otras, que goce de ¿qué? De independencia familiar. Es decir, que no esté sujeto a una potestad ajena. En otros términos, que no sea alien iuris, sino sui iuris o pater familia. Expresión esta última que nada tiene que ver con la circunstancia de que tenga hijos, ya que puede no tenerlos, ni con la de que haya cumplido determinada edad, puesto que puede ser un impuber, ya que la edad puede influir en la capacidad de hecho, pero no en la capacidad de ¿qué? De derecho. ¿Qué quiere decir esto? Capacidad de hecho y capacidad, pero no en la de derecho. Yo sigo teniendo derechos, obviamente, pero yo ya no tengo una capacidad jurídica. ¿Por qué no tengo esa capacidad jurídica? Porque no reúno un requisito que está estipulado para ¿qué? Poderme obligar, para tener una capacidad de ¿qué? De hecho, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Que tengo ¿qué? Soy ¿qué? Una persona de derecho, puedo ejercer un derecho, perdónenme, pero ¿qué? Tengo que reunir requisitos para que poder efectuar actos jurídicos. Entonces, expresión esta última que nada tiene que ver con las circunstancias de tener hijos, bueno, pues, pater familia es, en definitiva, el varón que no está sujeto a la potestad familiar de otro, siendo o pudiendo ser de una familia, ser el jefe de una familia. Yo tenía una pregunta, si me es posible formularla. Claro, Alejandro, dime. Sí, profe. Pues ya como nos ha quedado claro, en el pueblo romano se conformaba por un capitis diminutio, era máxima, media o mínima. La pregunta, o a lo que yo voy, sigamos una persona cometía un acto ilícito, ya sea de pronto por la interdicción del agua o del fuego, o de privar a alguien del agua y del fuego, para que perdiera estos tres estatus, digamos, ya los tenía perdidos, esa persona, como para privarse de las consecuencias, podía ser exilado a una isla que estaba gobernada por Roma. Entonces, ahora sí mi pregunta viene, si esta persona es trasladada a una isla, esa isla tiene órganos legislativos y jurisdiccionales que regulen la conducta humana en dicha isla. No lo entendí.
Bueno, profe, voy a volver a formular. Lo que Pero es pasa que, es que ¿por estoy qué se leyendo... montan en las o sea, no sé por qué esos hipotéticos, hermano. O sea, usted vive en una isla, no le entiendo. ¿La Lo que isla pasa es está que... dentro de la soberanía de un territorio, de un estado? sí, señor, desde el pueblo romano. Por eso. ¿Y entonces? Entonces, es que lo que acá estoy leyendo es que si esa persona se quiere librar de ciertas consecuencias por la condena que le impusieron, puede exilarse y ir trasladado a una isla. Entonces, mi Sí, pregunta era correcto. ¿Lo que echan? si en la isla todavía existía un órgano legislativo o un órgano No. jurisdiccional. El exilio ya está fuera de Roma. Ya lo que pase afuera ya podría ser una isla de otro estado, una isla yo no sé de quién. Pero el exilio, ¿ya qué? Retirado de Roma. Ya no pertenece al pueblo Pero, romano. profe, si digamos decían que la isla era de Roma como tal, entonces tenía, o sea, todavía estaba bajo las jurisdicciones y las legislaciones del Imperio Pero ¿tú Romano. qué crees si la isla es de Roma? O sea, ¿tú qué crees si el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia pertenece a Colombia? ¿Tú qué crees que se Sí, no, claro, aplicaría allí? todavía le compete las jurisdicciones las jurisdicciones y las legislaciones del Estado. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Uy, Dios. Zulma, llamemos a lista, por favor. Sí, señor. Buenos días a todos. Álvarez Contreras Marinel. Hola, Zulma, ¿cómo estás? Arbeláez Gallón Julián. Presente, buenos días. Arias Merchán Charles. Buenos días, presente. Arias Aguirre Claudia. Buen día, presente. Ávila Puentes Diana Marcela. Presente. Ballesteros Fuentes Nelsi. Presente. Bello Jiménez Valentina. Presente. Beltrán Castillo Dani. Hola, Zulma, él está escribiendo por el interno que tienen problemas para reconectarse otra vez. Bustamante Morales Marla. Buenos días, Zulma, presente. Calderón Arenas Paola. Presente. Camacho Rivera Juan Alexis. Presente, Zulma, buenos días. Camargo Bejarano Valentina. Presente, Zulma, buenos días. Carrillo Rojas. Presente, buenos días. Castaño Quintero. Presente, Zulma. Castilán Corrativa. Presente, buenos días. Castilán Osorio. Presente. Castro Vaquero. Presente, Zulma, buenos días. Correa González. Presente. Criollo Mendoza. Presente, Zulma. Cueto. Presente, Zulma. Presente. Díaz Casarrubia. Buenos días, Zulma, presente. Donoso Ramírez. Presente, Zulma. Duarte Niño. Presente. Erazo Fuentes. Presente, buenos días. Gaitán Ramírez. Presente, Zulma. Gansasoy Fajardo. Presente, Zulma. Buenos días. García Tronconso. Presente, Zulma, buenos días. García Muñoz. Presente, Zulma.
Garzón María Alexandra. Presente, Zulma. Gómez Rodríguez. Presente. Gómez Monroy. Gómez Monroy. Perdón, González Monroy. Granados Maya. Presente. Gómez Rodríguez. Presente. Guevara Aguirre. Buenos días, atento. Hernández Plaza. Presente. Jiménez Quintana. Presente. Lombana Cortés. Presente, Zulma. López Bedoya. Presente, buenos días. Martínez Monsalve. Presente. Muñoz Garzón. Presente, Zulma, buenos días. Negrete Osorio. Presente, Zulma. Nopsa Rico. Presente, Zulma. Peña Camargo. Buenos días. Presente. Piñeros García. No se ría que Buen me- día, presente. Rodríguez Arias. Buenos días, presente. Rodríguez Pérez. Buenos días, presente Zulma. Ruiz Duarte. Presente, Zulma, muy buenos días. Silva Carrillo, perdón. Presente. Muchas gracias. Zulma, no me llamaste. ¿Tu nombre es? Alexandra Velilla. En la lista que me enviaron ayer no estás, ya te... agregué. Que nunca, siempre quedo por fuera de la lista y siempre estoy atenta a la clase. Vale, listo. Lo que pasa es que ya me enviaron nuevamente el listado. Y pues estoy en base a esto. Bien. Vale. Bueno, venga, me decían Profe, que... profe, qué pena. Dime. Quería hacer un paréntesis para desearle un feliz día del docente y agradecerle pues por la labor que usted genera hacia nosotros, ya que pues es muy valiosa. Es mañana, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no importa si es mañana, si es hoy o ya pasó. Para mí una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado fuera de mi madre, mi hija y mi nieta es ser profesor. Bueno, o sea, calmar la sed de conocimiento de otras personas, compartir los que uno tiene, los conocimientos, es algo maravilloso. Y obviamente no es fácil, porque interactuar uno con todo el mundo, tratar de acomodarse uno y tratar de que le llegue el concepto a muchas personas que han dejado de estudiar, otras que no comprenden bien, de todo, ¿sí me entiendes? Entonces, para todos hay que buscar la forma de poderles transmitir ese concepto, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, sigamos. No, esperen que les iba a colocar algo acá. Vamos a ver, esperen, es que si no, esperen que sí estoy tratando de bajarles un video sobre la familia en Roma.
A mí me interesa de que les llegue o les llegue el concepto. But if you want to write essays that inspire, Derecho romano, la familia romana. Bueno, en esta clase vamos a ver los siguientes temas. La familia romana, los grados de parentesco que existían, Perfecto. el pater familias, ¿Están viendo? las relaciones patrimoniales con el pater familias, acciones emergentes. ¿Están viendo, chicos? Sí. Señor, señor. ¿Escuchan bien? Durante la época de Roma. Sí, señor. Profe, dale un poquito más de volumen y desde el comienzo, gracias. De una. Derecho romano, la familia romana. Bueno, en esta clase vamos a ver los siguientes temas. La familia romana, los grados de parentesco que existían, el pater familias, las relaciones patrimoniales con el pater familias, acciones emergentes de la patria potestad y cómo era el ingreso a la familia durante la época de Roma. Perfecto. Familia romana. Bueno, para empezar a hablar un poco sobre lo que era la familia romana, tenemos que decir que en Roma la familia era como un mini estado, ya que, por ejemplo, al casarse la mujer salía de su familia civil para formar parte de la familia del marido. Que es la agnata y cognata, pero entonces, solamente veámoslo aquí, porque eso está en unas diapositivas más adelante, la clasificación. Quiero que veamos ese parentesco, el de familia, cómo son las clases sociales, que ya vamos a ver también en otras diapositivas, sino que aquí ya estamos entrando a qué, al pater familia, ya estamos entrando a qué, a ese núcleo esencial de una sociedad que es la familia. ¿Entendido? Bueno. 12 tablas, que le aplica el conjunto del patrimonio. El patrimonio era muy importante en la época de Roma. También hablamos de familia al referirnos a muchas personas que están bajo la potestad de otro. Podemos considerar también a la familia civil como las personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único y que están ligadas por la naticio. Y en el sentido propio, la familia es el sometimiento de todos los miembros a la misma autoridad de un jefe único, el pater familias. Ulpiano habla de la familia también y la define como el conjunto de todos aquellos individuos que estarían sujetos a la misma autoridad si el común pater familias no hubiese muerto. Pero la definición más importante y con la cual nos vamos a quedar es aquella que dice que podemos considerar a la familia romana como las personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único. Y vamos a distinguir dos tipos de familia. Por un lado la familia agnaticia y por otro lado la familia cognaticia. La primera de ellas, la familia agnaticia, era por el vínculo. Profe, ya no se ve la pantalla, no se ve el video. Sí, ya. Es que estaba... Les voy a mostrar algo en la Constitución. No, ¿cuándo se irá a acabar esto? Hombre. Diciembre, en diciembre termina. ¿Será? No, hermano, qué desespero ya. Ya no queda. Pero... Bueno. ¿Cómo? En julio los colegios van a ingresar a estudiar paulatinamente. Sí, no es hasta diciembre. No, yo según entiendo que con los colegios y todo eso hasta diciembre. O sea, pues, Nos partió la resolución número 17 emitida por la Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación están estableciendo una estrategia que se llama regreso paulatino a las aulas. Y pues de acuerdo a lo que se leyó ahí, probablemente después de julio ingresemos paulatinamente. No, pero es muy difícil porque eso iría en contravía del decreto presidencial, motivo que está diciendo la Secretaría de Educación, y es que los estudiantes, por ejemplo, cuando son cursos de 40 estudiantes, vayan 20 un día y 20 el otro día. Exacto. El lío está es en que cuando se reúnen ellos en un colegio donde hay 2.000 estudiantes, pues tendrían un foco de 1.000 estudiantes, y eso está en contravía de todo lo que está diciendo la administración. Lo que van a hacer es que van a dividir en 3 horarios, por decirlo así.
Y lo que Exactamente. dices, digamos que si yo tengo 40 estudiantes en un aula, van a empezar a ir 15 de 1 a 2, los otros 15 de 2 a 4 y todos para sus casas. Y al otro día otro grupo de estudiantes. Eso va a ser muy complejo de que lo implementen, porque hoy ya tenemos un foco de 700 diarios en el país y y el aproximado está que el lunes estemos entre 1.100 diarios en el país, entonces no es tan... Lo que pasa es que no analizamos es que el pico no se dio en abril, se está dando en mayo. Compramos tiempo para prepararnos. Y si seguimos tomando estos mecanismos, creo que en junio va a estar disparado el pico, muchísimo más disparado de lo que está aquí en mayo. Claro, porque toda la gente está saliendo hasta ahora. Se está reincorporando nuevamente. Bueno. ¿Están viendo lo que tengo en pantalla? No. No, señor. No, señor. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Sí, señor, ya salió. ¿Qué dice acá? ¿Artículo qué? 42. ¿De qué? Eso es de la Constitución. ¿Listo? Alguien que me lea el primer inciso. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla. Listo. Inciso segundo. Otro. Wilson. Pero porque casi no veo bien. Esperen un segundo. Lo tengo pequeñito. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podría determinar el patrimonio familiar inalienable no alcanzo a ver. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Gracias. Listo. Ahí es cuando me hablan que las sociedades, mira, ahí tenemos una persona jurídica. El matrimonio es una persona jurídica. ¿Ustedes creen? No, el matrimonio es que vínculo contractual en los cuales pueden formar una persona jurídica. Sí, ¿por qué no? Listo. El Estado y la sociedad garantizan, listo, la protección integral de la familia, o sea, que el Estado garantiza los bienes que tenga una sociedad conyugal. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes en la pareja. Miren todas esas igualdades que se da, cosa que no vamos a ver en la época romana, porque todo era, ¿qué? Decisión de quién, de un solo... El pater. Del pater familia, de un solo individuo. Los hijos habidos en el matrimonio fuera adoptados o creados naturalmente con asistencia asistencia tienen iguales derechos y deberes. Aquí no. Aquí obviamente en el derecho romano no tenía los mismos derechos. La ley reglamenta la progenitura responsable. Ustedes acá. La forma del matrimonio, hay capacidad para contraerlo. Miren acá. La forma del matrimonio, hay capacidad para contraer los derechos y derechos de los cónyuges. Su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Ojo, ojo con estos incisos, que esto lo vamos a ver ahorita, no solamente en el video, sino lo que les estoy explicando en las diapositivas. ¿Listo? La ley de tribunal relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad en los matrimonios religiosos dictados por la autoridad de la respectiva religión en los términos que establezca la ley, o sea, el derecho canónico. Listo, volvamos otra vez al video. Quería que vieran dónde está contenido la familia y cuáles son las características dentro de la Constitución política. El vínculo admeticio se transfería por vía masculina y es un vínculo civil que une a las familias y que subsiste aún después de la muerte del paterfamilias. El rasgo dominante era el régimen patriarcal, la soberanía del padre o abuelo paterno, quien puede excluir a sus descendientes por la emancipación. En la familia proprio iure, al desaparecer el paterfamilias,
cada uno de los varones que estaba bajo su patria potestad se convierten en cabezas de su propia familia. Y tenemos que decir que la sociedad primitiva se conformó en base a estos tipos de organismos feudales. Y los organismos primitivos fueron las familias constituidas por grupos agnaticios y por encima de ellos estaban las tribus originarias. Este tipo de familia finalmente no supone relaciones de sangre. Veamos ahora la familia cognaticia. En la familia cognaticia es el parentesco natural, que une a las personas descendientes unas de otras, es decir, en línea directa. Y acá sí hay una relación de sangre. Veamos ahora los grados de parentesco que existían dentro de la familia romana. Tenemos por un lado parentesco natural y por otro lado el parentesco por afinidad. Dentro del parentesco natural tenemos parentesco en línea directa y parentesco colateral. Aquel que es en línea directa... Paro el video. Listo. Yo tengo una pregunta ahí. Un momento, por favor. Dime. No, es que el video indica de que una vez el pater familia muere, los hijos adquieren su calidad de pater familia de sus propias No todos. familias. Hay ¿sí? un elegido. Hay un elegido. Pero de esa familia, pero el matrimonio de esos hijos. ¿Cómo así? O sea, cuando ya, digamos, un hijo del pater familia contrae matrimonio dentro de Roma. Y ya deja de pertenecer a ese pater familia para formar su propio núcleo familiar. Y se convierte en pater familia. Correcto. O puede seguir, dependiendo de la clase de matrimonio que vamos a ver, depende de que siga bajo esa misma tutela del pater familia. En uno de los casos pasa a ser ya de la otra familia, en otro de los casos sigue siendo de la misma familia. Ustedes saben de que los vínculos de consanguinidad, hay unas líneas colaterales, hay unos vínculos en relación al parentesco, a lo civil, bueno, entre otras. Consanguinidad. ¿Qué pasa? Hay una relación de consanguinidad entre mi padre y mi abuelo, entre mis hermanos, entre mis sobrinos. Que todos esos grados de consanguinidad, toda esa relación, por decir el grado que hay en relación de mí con mi abuelo, yo estoy en segundo grado de consanguinidad tronco ascendente, ya en relación a mi abuelo. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, miren que esa consanguinidad, esos vínculos de sangre, esas clases sociales dentro de la misma familia, dentro del mismo núcleo familiar romano, también que, mire que está contenido aquí en la actualidad. ¿Se acuerdan que les decía a ustedes, lean el Código Civil, familiarícense al inicio con todo lo que tiene que ver con la ley y la norma, que eso ya lo habían visto. Y aquí encontramos que nos hablan del parentesco y nos hablan de la consanguinidad. Quería que ahorita yo les estaba leyendo sobre impúberes y todo el cuento, y quizás no les había determinado con respecto a la edad. Mire que nada menos el artículo 34 nos dice, llámese infante o niño, todo el que no ha cumplido 7 años. Impúber, el que no ha cumplido 14 años. Adulto, el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor. El que ha cumplido 21 años. Y menor de edad o simplemente menor, que no ha llegado a cumplir. Miren que anteriormente la edad era que de 21 años. Profe,
Qué pena, una pregunta. Es que en algún momento yo, digamos, bueno, ahí dice que el impuber hasta los 14 años, pero en algún momento no recuerdo en este momento en donde lo leí que las mujeres eran consideradas que impúberes hasta los 12 porque ellas maduraban de manera más acelerada. Sí, correcto. Sí. O sea, no es la misma edad, sino que a las mujeres se le aplica una edad y a los hombres otra. Ok, Listo. gracias, doctor. Parentesco por consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre la persona que desciende de un mismo tronco o raíz. Es decir, la relación que hay entre quién, mi abuelo, la relación que hay entre quién, mi papá, la relación que hay entre quién, entre mis hermanos, todo eso. Todos son descendientes de qué, de un mismo tronco, ¿correcto? O que están unidos por vínculos de qué, de sangre. Tipos de parentesco por consanguinidad. El parentesco de consanguinidad es que legítimo o ilegítimo, es legítimo. Grados de consanguinidad, los grados de consanguinidad entre dos personas se cuenta por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad ¿con quién? Con el abuelo, como yo les he dicho. Yo estoy en segundo grado ¿de quién? De mi abuelo. Y los primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad ¿entre quién? Entre sí. ¿Por qué? Porque tengo el primer tronco, el primer, que es ¿quién? Mi abuelo, sigue ¿quién? Mi papá. Pero resulta que frente a mi papá hay otra persona que es mi hermano, que es el hermano de él. O sea que es el tío, o sea que es mi tío. Yo estoy por debajo de mi papá. Y mis primos están al frente mío, o sea, por debajo de mi tío. Entonces siempre se va a contar es que los grados. El grado es que la relación que hay entre el uno y después entre otro. Esa casillita, llamémoslo casillita, es que es un grado, ¿correcto? Bueno, parentesco de consanguinidad, los grados de consanguinidad. Entre dos personas se cuenta por el número de generaciones, ¿listo? Parentesco legítimo de consanguinidad, por consanguinidad. Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel que toda la generación de que resulta han sido autorizados por la ley como el que existe entre dos primos hermanos y los legítimos de dos hermanos que han sido también legítimos del abuelo común. Bueno, esto ya es más complejo. Lo que quiero es mostrarle esto, lo de la legitimación. Legitimación de los hijos. La legitimidad conferida a los hijos por matrimonio posterior de los padres produce los mismos efectos civiles que la legitimidad nativa. Así los primos, hermanos, bueno, lo mismo que nos está haciendo referencia a la legitimidad, la consanguinidad. Líneas de parentesco con consanguinidad. El parentesco con consanguinidad hay líneas y grados. Por líneas se entiende la serie o orden de las personas que ascienden de un raíz o tronco común, que ya les había explicado en relación con mi abuelo. Esto simplemente para que lo tengan presente, que esto beneficia en los procesos de herencia, en los procesos penales, en los procesos administrativos, en muchas cosas. ¿Listo? La parte de afinidad y legitimidad. Listo. Parentesco civil, línea de grados de afinidad, entre otros. Dime. En el artículo 50, pues cuando tú nos mandaste a leer el código, pues ahí apareció una palabra que se llamaba espurio. ¿Qué es espurio? Pues yo busqué, pero no me quedó muy claro. ¿Artículo qué? 50. Tiene que ver con el parentesco civil. Si no estoy mal, que está la palabra espurio en el artículo 50. Derogado orgánicamente por la ley quinta de 1975. Bueno, entre el artículo 38 y el artículo 50 apareció la palabra espurio, que tiene que ver como hijo de padre no conocido, por decirlo así. De los hijos. ¿Cómo? Repíteme. Bueno, teniendo en cuenta todo esto del artículo 38, el parentesco legítimo y consanguinidad, y el artículo 50 del parentesco civil, nosotras leímos, y ahí nos apareció una palabra en cuanto a legitimación de los hijos, y entonces apareció una palabra como espurio. No nos quedó claro esa palabra. La estoy buscando y no la encuentro. Bueno, ¿qué encontraste? Exactamente, hijos espurios, pero no. El padre no reconocido. Es como ilegítimo. Sí, tiene que ver con eso, como el hijo del padre no conocido.
Sí, porque puede haber tenido relaciones la mujer y no sepa de quién es. Entonces, sí, era como para saber. Queríamos aclarar eso. Gracias. Por eso no tomen tanto. ¿Por eso no qué? Bueno. No beban demasiado en las fiestas. ¿Qué tiene que ver eso, señor Gustavo Rodríguez, con el tema? Tranquilo, Sí, qué pena, pero el generación X. comentario no va. Generación X, no hay problema. Bueno, chicos. Yo tampoco comprendí qué generación hablan. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, con respecto al matrimonio, la capacidad de la edad, tenía entendido que, por ejemplo, para las mujeres se permitía desde los 14 años. Sí. Y Depende sí, la mujer madura más rápido, entonces, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al matrimonio, o sea, mañana, querido Dios. ¿No era desde los 12? A la mujer y al hombre, no sé. Perdónenme, pero estoy como indispuesto, no sé. Bueno. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto ya de la persona natural, de la persona jurídica, de los estatus, de derecho, de objeto de derecho, de sujeto de derecho? Lo que hemos visto que ya traemos la familia y lo vemos contenido en la Constitución política con la protección del Estado. Bueno, creo que allí ya nos vamos adentrando más. Mañana voy a tratar de terminar ya con lo que tiene que ver con los estatus. Pues ya vamos a ver más que todo ya la familia y el matrimonio como tal. Y vamos a ver la figura del matrimonio entre el Código Civil nuestro, que es el matrimonio, las causales de divorcio, someramente. Yo sé que estos temas se prestan quizás para muchos debates y todo el cuento, pero aquí simplemente lo que voy a hacer es rápidamente traer la relación del uno con el otro y que ustedes tengan el concepto más o menos claro y cuando lo necesiten a profundidad ya saben dónde encontrarlo. ¿Correcto? Bueno, chicos. Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias, profe. Hasta mañana, Muchas profe. gracias, profesor. Igualmente, Dios Gracias. bendiga. Buen día a todos. Chao. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.